¡Al abordaje, zánganos malolientes! ¡Que ya va a zarpar la nave de los locos! Y bienvenidos a la nave de los locos, amigos. Aquí Ricardo Villanueva reportándose. Aquí Jesús Betancourt saludándolos desde cubierta con el gusto de siempre. Y de este lado acá, Mel Ortiz, también con el mismo gusto. Y preguntándome... No, yo tengo más. Ah, ¿tú tienes más gusto? Sí, por supuesto. ¿Por qué tienes más gusto? ¿Qué fue esto? ¿Quién será el que viene más? Sí, ¿quién será el que viene más gustoso, no? Hoy Yo les tengo no una pregunta, amigos. Yo les tengo una pregunta antes de que podamos pasar a estas cosas de los gustos. Y primero, amigos, ¿de qué vamos a hablar? Excelente pregunta, güey. Excelentísima pregunta. Pero mira, yo creo que toda pregunta, que es a lo que nos fucking dedicamos aquí en este programa, a preguntarnos cosas y a respondernos con preguntas la mayoría de las veces. Lo que exige esa pregunta o lo que quiere satisfacer es esa necesidad de obtener cierta cosa. Y ahora que estamos hablando de eso, les voy a decir que estamos navegando el día de hoy en el océano, ni más ni menos, que creo que es el más grande océano de toda la fucking galaxia, lo creo fervientemente. Es el océano de la información, amigos. ¿Cómo les parece esta expedición en alta mar? Al océano de la información, este océano que como tú bien lo dijiste es lo más, no creo que sea el más grande, pero es uno que conecta con muchísimas otras áreas y zonas y pensamientos, porque precisamente todo tiene información, ¿no? Todo es información. A veces yo tengo miedo, amigo, porque a veces es mucha la información que hay en todo el pinche mundo de todas las cosas, y eso me da miedo. O sea, es muy inmenso, puede llegar a dar miedo a veces. Y debería, ¿no? Y sí debería dar miedo. El océano siempre es atemorizante, ¿no? Y ahora sí es de información, o sea, es que uno puede acabar perdido o confundido. Totalmente. Cuando uno piensa en un océano, uno piensa en una extensión gigantesca, ¿no? Casi uno se imagina algo que no se acaba, ¿no? Claro. Y yo estaba pensando ahorita, ¿será que la información, su característica es que justamente no se acaba, ¿no? ¿Será que todo el tiempo habrá más y más que informar? Apenas vamos iniciando, ¿no? Y yo creo que apenas vamos a empezar a plantear algunas de las preguntas que están ahí como alguna nada más pugnando, ¿no? en nuestras almas. Pero estaba yo pensando, ¿no? ¿Cómo puede ser que entre más información tenemos, pareciera que hoy en día que nadamos entre tantísima información, estamos a la vez tan desinformados, ¿no? O se vuelve tan difícil estar informados? Pareciera ser que entre más información, menos veraz y menos convencidos podemos estar de lo que estamos recibiendo, ¿no? Porque en todos lados tenemos información falsa, ¿no? O que puede ser truculenta o tendenciosa, ¿no? O que puede partir como desde la manipulación. Y yo creo que ese es un aspecto de la información que a mí me encantaría que estuviéramos como aquí charlando, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Gracias por toda esa información. Pues habría justo que empezar por intentar desmenuzar. ¿Viste? 3 infinitivos en una sola oración, qué tristeza. A esos estatus han caído en nuestros vocabularios, ¿no? Bueno, el mío, estoy hablando del mío. No, el mío seguro pasa por cosas peores. No lo creo. Yo creo que de los 3, el más nutrido es el tuyo, de hecho. ¿Tú crees? O sea, con la cantidad de libros que te bebes en una semana, yo me imagino que algo debería estar pasando, ¿no? Es una cosa yo, por ejemplo, me leo 3 páginas y me duermo. Es que es lo que yo te iba a decir. O sea, yo creo que cada quien tenemos una manera de
Sí. de obtener esa información, ¿no? Mel puede obtenerla leyendo, tú a lo mejor también lees, yo también leo, pero no a la cantidad que a lo mejor puede ver Mel, o no tanto la cantidad o calidad, sino la manera en la que él adquiere esa información. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho Sí. el contenido audible, ¿no? A mí me gusta mucho, también Huevonear, disfruto digamos. de escuchar. Es que ahí está esta cuestión, porque también leo, pero la cuestión es que la información llega a mí también más de vía auditiva. Bueno, será Tal vez es una será cuestión de huevonear o no, de cómo la buscas, ¿no? Probablemente. Porque, o de lo fácil que es para ti, pero lo que hablábamos, no recuerdo si fue en la junta o en el programa anterior. Ah, no, sí fue en la junta. De que entre más facilidades vas teniendo para hacer cosas, pues obviamente vas dejando unas de lado, ¿no? Entonces, en este caso tenemos ahora la cuestión digital muy a la mano. Yo creo que, amigo maestre Mel, Ah, no es que sea difícil encontrar información. Yo creo que lo difícil es, digamos, la forma en la que las conciencias buscan la información, ¿no? Porque obviamente si tú le dices a no sé, a un astrónomo que busque información de cuál es no sé, la constelación más grande o la más próxima, ¿no? A la Tierra. ¿Qué estrellas están más cerca de la Tierra, ¿no? Entonces él te va a decir, ok, voy a buscar, y él a lo mejor también va a ir al internet, pero va a buscar en un lugar especializado, ¿no? Él sabe exactamente dónde buscar. Tú, mortal, vas a buscar en Wikipedia, ¿no? Entonces, ese es el punto asunto es que no es que sea no es fácil o difícil buscar la información, lo difícil es saber dónde buscar, porque la información ahí está siempre, todo el tiempo está ahí. El punto es cómo es que tú la buscas, porque habrá formas de recibirla. Cuando pasa alguien con un carrito de perifoneo, igual está recibiendo información, solo que a lo mejor es información que a ti te viene valiendo 3 hectáreas cúbicas, ¿no? de lo que quieras, ¿no? De lo que usted guste, ¿no? Inserte de información. Y entonces, pues ya olvidaste cuáles son los sabores que traen los helados Santa Clara, ¿no? Porque son los que pasan por aquí. Entonces, no te importa en realidad, o sea, no es algo que te interese. Sin embargo, si tú buscas los precios de los helados Santa Clara, probablemente lo retendrías, ¿no? Y dirías, yo me acuerdo que el helado de pistache cuesta tanto, ¿no? Claro, porque es otro lugar el que tiene esa información, ¿no? Porque la atención y el interés está puesto sobre ello. A diferencia de toda nuestra educación, que está basada prácticamente en memorizar, ¿no? Era una especie de recepción de información infinita, totalmente otorgada a la memoria, para que el niño aprenda casi todo lo que tiene, ¿no? Eso en teoría ha ido medio cambiando en la educación, pero parece todavía complicado. Y es complicadísimo revolucionarlo. Es muy complicado. Yo en el salón de clases lo intento de verdad, cada clase. Intento que el alumno entienda, lejos de aprender las cosas de memoria como estamos acostumbrados o como estuvimos acostumbrados nosotros, que comprenda lo que le llega, ¿no? Claro. Y entonces es bien difícil, sobre todo en la clase que yo doy, ¿no? Que el alumno no quiera memorizar a fuerza, ¿no? Porque así es como te educan desde pequeño. Yo me acuerdo mucho, si mis primos están escuchando este programa, creo que si lo escuchan, no sé aún a ciencia cierta, pero me van a disculpar, y mi tía también. Mi tía llegaba y decía, es que están estudiando inglés, ¿no? Y ya saben hablar inglés. Y decía, ¿neta? Y entonces decía uno de ellos, quiero agua, dojo, de... O sea, todavía no sabía pronunciar bien la R, y ya decía rojo, red, ¿no? Pero entonces, ¿qué le estás enseñando al niño, no? La correspondencia, la equivalencia de una cosa y la otra, y se la va a memorizar, ¿no? Pero enséñale a construir una oración, enséñale a pensar, y es que si uno lo intenta, se vuelve una tarea casi imposible, pero lo hacemos desde pequeños, y lo hacemos sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Porque pero es lo que les digo a mis alumnos, ¿tú cómo aprendiste a hablar español? ¿No? O sea, no aprendiste, no tenías un diccionario que dijera, quiere decir tengo hambre, ¿no? Entonces, aprendiste a decir leche, agua, pan, no sé, mamá, papá,
para no morirte de hambre, güey. Eso es todo. Ese es todo el asunto. O sea, cuando necesitas eso para sobrevivir, entonces se vuelve una tarea prioritaria, ¿no? La gente que se va a Estados Unidos, ¿cómo es que aprende? Igual, por necesidad. Pero cuando tenemos la información ahí, o cuando alguien nos la da a fuerza, así como de, tengo que estudiar esta madre, ¿no? Es muy fácil que al memorizar la información, la olvides después. Caso contrario a cuando la comprendes. Sí, a cuando la haces tuya, ¿no? Digamos. Claro, porque Entonces, incluso una de las mejores formas de aprender es enseñar, ¿no? Claro, de hecho sí, y es muy notorio para quienes nos hemos dedicado a algo de la enseñanza, como uno, ahí es cuando empieza a aprender. Yo me dedico a la enseñanza de malas mañas. Pero Tú hace ratito, pero decías Jesús que de alguna forma todos tenemos el acceso a la información, pero lo cierto es que el hecho de que esté ahí enfrente no implica que realmente tengamos acceso a ella, ¿no? Más bien pareciera que ese es a veces como que el velo, ¿no? Entre más, a mí me da esa impresión, ¿no? Entre más enfrente la tienes, entre más te la pongo ahí, pareciera que más imposibilitado estás a acceder a ella, ¿no? Yo voy a rechazar ese ofrecimiento, muchas gracias. A mí no me pongas nada enfrente. es que y no me ahí lo está, pongas ahí está, Ni de más todas ni formas. menos. pero es que ahí Justamente está. esa es la condición, que ya la tienes ahí. Seguimos hablando de la información, ¿verdad? Exacto, la quieras o no. Exactamente. Y fíjate, como, exacto. justamente Ahí está. ahí el albur es adecuadísimo, porque así estamos en condición de atorados. Claro. Ante Porque fíjate, eso, ahí- ya la tienes adentro. Y vamos Ya. a hacer la correspondencia nosotros también. No vamos a mencionar las palabras porque sería ya ponerlo demasiado fácil para los locos que nos acompañan hoy en cubierta. Pero es exactamente igual a algo que ustedes van a adivinar, la información me refiero. Está bien la información, está bien que exista, está bien que la tengas, está bien que la conozcas, que la sepas manejar. El problema está cuando se la metes a alguien a fuerza, ¿no? Ese es el problema. Es que la imposición, sí. Pero es que ya Sí, está ahí a de hecho, fuerza, de hecho, ¿no? Y Así está, es. No, pero está dada ok. a la fuerza más la imposición. interesante y más maquiavélica quizá, ¿no? Porque ya ni siquiera se trata de a la fuerza, ¿no? Ya tú lo pides. O sea, Pero, ok. tú lo pides y por Tú supuesto lo que buscas. tú lo buscas y te lo es dado y inmediatamente tú terminas por replicar esa información que aparte tú estás pidiendo, ¿no? Uno pide amos constantemente que te digan cómo tienes que hacer, hacia dónde tendrías que estarte dirigiendo, ¿no? O sea, uno busca todo el tiempo esas figuras con que identificarse y parece que pide, dame esa información que me haga, no sé, que me haga a mí consistente, que me haga ser, ¿no? No sé. Sí, que te forma, finalmente lo Incluso que hasta que tú me haga sabes sentir o lo bien. que tú conoces te forma como persona, la persona que eres está hecha de eso. Sí. Incluso hasta esa parte de dame la información que me haga sentir bien. Pero ¿qué es información? Lo primero que se venga y lo primero que te den. La cuestión aquí es precisamente empezar a buscar la información que quieres, no la que te meten. Porque obviamente te imponen la imposición de esa información. A ver, Ricardo, Ahí yo quiero está, saber una ¿no? cosa, ¿por qué no puedes ver a la cámara cuando dices la que te meten, güey? O sea, en verdad, está volteando para otro lado, no está viendo la cámara. Sí, porque te estoy viendo a ti. Dijimos que Ah, nunca íbamos a ¿verdad? hablar al aire de lo nuestro. Dijimos que Ay, O sea, eso nunca iba a perdóname, salir al pero aire. ¿Cuántas- a ver, si lo sabe ¿Te das Mel y lo cuenta? sabe Angie, que lo sepa el mundo. ¿Cuántas cosas se están desvelando aquí en la nave de los locos? El Se está dando programa pasado información. Es mucha información. es mucha información. Es mucha güey. información. El programa Mucha pasado nos información, enteramos pero que no es se los estamos reptiliano. imponiendo. Pero no se los estamos Ahora imponiendo, o es sea, que- ellos están tomando la información. No lo sé, Lo que está diciendo Mel es no muy sé, interesante y te lo estás perdiendo. Ok. ¿Te Adelante, acuerdas? ¿No? La semana pasada tú diste esta gran revelación de que eres un reptiliano. Y ahora justamente aparece esta nueva información que parece que se junta, ¿no? Ahí. ¿No será que también eres reptiliano tú, Jesús? Pues espero que no. O sea, Espero que es no. obvio que sí es reptiliano.
Yo soy reptiliano. Yo soy el reptil y Ricardo es mi compañero de nave, ¿no? Veníamos en la misma nave. Entonces, pues eso, amigos, la información. Eso no decía esa noche. Fíjense la cantidad de Por información que puede salir, ¿no? Incluso esa información que está tan que puede parecer tan chafa, ¿no? tan burda, ¿no? Estar bromeando con esta condición de los reptilianos hay una gran cantidad de información que hay en internet acerca de eso, ¿no? Es muchísima. Y yo pensaba hace rato, yo creo que de alguna manera no todos estamos en las mismas condiciones de recibir la misma información, porque de entrada no todos podemos leer o descifrar los códigos que están puestos en esa información, ¿no? El hecho de que para todos esté puesto ahí el Quijote no implica que todos lo pueden leer. El hecho de que para todos esté puesto ahí, a pesar de que está escrito en español, ¿no? Incluso... Bueno, el original está escrito en un castellano muy todavía antiguo. Más precario. Claro, o no, o mucho más refinado. Así es, Yo menos tengo degradado, una pero menos pregunta. descompuesto. Yo tengo una pregunta. ¿No sería también esta parte de control y que ahí a lo lejos se ve por ahí las costas de esta bella costa que ya visitamos en algún momento? Por favor, amigos, recuérdenme cómo se llamaba esa bella costa. Costa... Pues solo hemos ido a Costa Censura, ¿no? Sí, porque a Costa Rica no hemos ido. A Costa Rica no nos ha invitado hoy. No, a Costa Rica. Pero vamos a ir. Pero la cosa es, Mel está diciendo de la información que la información está ahí. Pero realmente la información está ahí, o nosotros tenemos que buscarle llegar más información. Aunque esa información esté ahí, alguien más puede llegar a controlar la información que se nos dé. Sí, nosotros sabemos que hay, de sobra sabemos, que hay quienes llenan surten de agua este océano, ¿no? Hay gente que se encarga de surtir la información que le da la gana a este mar, a este océano, a este cuerpo acuático. Y tiene aquí el nombre. asunto es... Tiene y nombre apellido. específico, ¿no? Es la propaganda, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, o sea, la gente que crea contenido para Wikipedia, que crea contenido desde antes, ¿no? Desde las enciclopedias, desde incluso un cuento que no, si bien su intención es informar, la información está ahí, quédala, ¿no? O sea, tú recuerdas el cuento de Caperucita y eso es información almacenada en tu cabeza. Claro. Entonces, pero Richie hablaba de una información que estuviera como destinada a provocar cierto efecto. Justo. Y el asunto es que es información que no pesa, entonces flota también, que cuando alguien rasca la superficie nada más es lo que encuentra, ¿no? Y quien se adentra en este océano es quien logra a lo mejor resolver ciertas dudas. Nosotros que no sabemos nadar, que por eso venimos en barquito, entonces nos topamos con el problema de navegar siempre por las aguas de la ignorancia, de la información. De la porque información y de la ignorancia. Lo que ustedes decían es que da terror, en efecto, da terror. De repente uno con lo que sabe está conforme, ¿no? Y cuando busca las respuestas, las buscas primero aquí, ¿no? Primero dices, no, a mí se me hace que tal cosa, ¿no? Siempre ese pensamiento hipotético nos da tenemos esta necesidad de estar lanzando nuestra opinión o nuestro juicio acerca de lo que sea que esté pasando, ¿no? Sea cierto o no, ni sabemos. Antes incluso de buscar, ¿no? Hay quienes no lo hacen así, hay quienes se reservan su opinión hasta que sepan algo más y lo hablan. Hay gente que como nosotros sabe los cinco y no sabe nada. Pero creo que sí, en efecto es muy peligrosa y es muy buena y es muy mala. Es algo demasiado universal. Claro. Lo que pasa es que... ¿Qué pensaste? Te pueden matar por saber, o sea, puedes perder la vida por saber demasiado. Claro. La información es costosa. Muy costosa, sí. ¿No? Te puede costar la vida. Sí, y no adquirirla, sino poseerla, ¿no? Sí. Bueno, cualquiera de las dos. Ambas, exactamente. O sea, ambas
Si no tienes información, te puede costar la vida. Si tienes información de más, te puede costar la vida. O pero incluso eso buscarla, no quiere decir que sea mala. preguntar cosas que no deberías también te pueden costar la vida, ¿no? Sí. Hay veces que no puedes manejar Sí. las respuestas que tienen tus preguntas y hay quien se vuelve loco sabiendo cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, en efecto, es algo súper Le- raro, es como tiene demasiadas formas. Entonces estás tratando de observar una pequeña hendidura en ella y de Hasta repente cambió. sí, hasta la palabra misma ya lleva la forma, ¿no? La información, ¿no? La inf y la acción también. La acción. La in, la forma y la acción tiene las tres. Fíjate, La forma. es increíble. Pero sí, en efecto, creo que hay gente que se dedica a manipular, y no me refiero como a maquillar cifras y esas cosas, ¿no? Sino como que ubican a esta serie, la de Avatar, ¿no? Que hacen tierra control, fuego control, pues ellos hacen infocontrol, Obvio, ¿no? O sea, ellos obvio. como que mueven la información de modo que tú sepas en ese momento, que te informes de lo que ellos quieren que sepas, ¿no? Ellos, Claro. quién sabe quiénes. Quienes A lo mejor sean. los primos reptilianos de Ricardo, no lo sé. Sí, Pero- quienes sean. Así Pero, es. pero es que sí hay un ostento si hay alguien que ostenta la información, sí, ese alguien se convierte en una persona muy poderosa, ¿no? Porque justamente los medios que se encargan de difundir la mayor cantidad de ejemplares, por ejemplo, de cierto línea de periódico, ¿no? O alguna cadena televisiva, o ahora, por ejemplo, con internet, aquellos que tienen mayor acceso son los que van a tener como mayor impacto, ¿no? Entonces, ahí justamente la situación es qué pasa con el manejo de la información. Yo creo que en los medios periodísticos y esas condiciones debe quedar como muy claro que la información, el manejo que se hace de la información puede ser muy variado, ¿no? Ujú, O sea, ujú. la información está puesta ahí, pero los periódicos hacen la nota en la apariencia del mismo hecho, pero el hecho no es el mismo, ¿no? No es lo mismo si lo estás leyendo en un periódico que si lo estás leyendo Bueno, en realidad, otro. el hecho es el mismo siempre, pero el enfoque El hecho que no le cambia. da- Exacto. El hecho como Oigan, si esto fuera no- una sustancia, no se altera. Sin embargo, lo que cambia Mira. es justo todo depende del cristal con que se mira, ¿no? O sea, si tú lo lees Yo a estaba través de las escuchando- palabras de cierto editor de un periódico de nota roja, dices, "Vale, fue un crimen atroz, ¿no? Y fue Sí, charcos y borbotones de sangre, y además en un lenguaje horriblemente ofensivo para las posibles víctimas de lo que sea que se esté hablando. Y si tú lo lees en otro periódico un poco más serio, vamos a decir, puedes informarte del mismo hecho, a lo mejor sin tantos detalles horribles, y finalmente lo sabes, conocer sabes más lo mismo, sí, pero pero no depende quién sabes te lo lo mismo, cuente. pero no tienes la misma información. Exacto, O sea, hay como Exactamente. hay Es que- pequeñas variaciones. Y por ejemplo, ahí es donde entra una frase muy cabrona que tiene Nietzsche, que es cuando uno de repente como que siente un poco su impacto, sí te deja como así sacado de pedo, ¿no? Eso de que no hay hechos, sino solo interpretaciones, ¿no? O sea, pareciera que él sí según dice Javier ahí, Alatorre, sí el hay hecho hechos. está, él dice ahí, según, justamente, sí. Pero es Meridiano- Javier Alatorre. Ah, no, ese no. Pero es Javier Alatorre. O sea, si vamos justamente a la información que se recibe, ¿qué se podría esperar de Javier Alatorre, ¿no? De chupacabras, ¿no? Porque sí hay, Que se puede- porque lo cierto es que sí hay una diferencia de dónde uno recibe Por la supuesto. información. No es lo mismo recibir la información, con todo respeto para quien le guste, justamente de Chumel, que recibirla de cualquier otro tipo de personaje. No porque él no sea muy bueno en lo que está haciendo de su chamba, sino por la calidad y el contenido de la información que justamente está presentando. Sí, por Entonces, supuesto. es una condición como muy Pero compleja. entonces aquí la cuestión es, me voy otra vez a citar a alguien, a Nietzsche, que decía que simplemente la verdad la tiene el poderoso, ¿no? El que tiene el poder, el que puede ejercer ciertos controles para el manejo de la información, o sea, la propaganda o los medios masivos, en donde obviamente, ¿qué es lo que te dan de cierto? El hecho
toda la información, Eso falta es. información, hay información que es de más, o qué tanta información, por ejemplo, los dos ejemplos que ponía Jesús de la nota roja y de el Universal, o bueno, que no sé, porque no nos patrocinan ni nada, y espero que no nos callen, porque pues son los poderosos, pero bueno, estos dos ejemplos, que obviamente, si es la misma información, es el mismo hecho, pero es la misma información o la misma interpretación del mismo hecho la que hace que también a la gente le llame la atención esa información. Claro, porque para todo hay, o sea, hay públicos diferentes para cada cosa. Hay receptores ya listos para tener esa información desde ese enfoque, ¿no? Hay quienes buscan el periódico, o sea, a lo mejor ni siquiera es una cuestión de que uno cuesta más barato que otro. Yo voy a buscar la información como a mí me gusta recibirla, ¿no? Entonces, yo por ejemplo en la universidad era muy fan, todavía, pero ya no como que no me metí tanto a buscar nada, de los encabezados de nota roja, justamente. Me encantaban los encabezados de la alarma, ¿no? De el metro se llama el otro, no me acuerdo cuál era el otro. Pero así que tiene unos encabezados horribles, el gráfico también. El gráfico. Así de, no me acuerdo cómo es el asunto de ahogado en su propia sangre, o charcos de sangre. Y tú lo ves y dices, sí, se ve el vato en la portada ahí nadando en sangre, güey, ¿no? O sea, es como, Sí, güey. sí. Había uno, me acuerdo mucho que hubo uno que encontré una vez, iba caminando con un gran amigo, al que también quiero mandarle un saludo, a Arturo Ochoa, todos lo conocen. Todos lo conocemos. Todos Y le mandamos bueno, un saludo. todos los dos lo conocen. Y y él y yo éramos muy fans de andar buscando ahí los encabezados de nota roja. Justo solo por el encabezado. Podríamos ni siquiera leer las notas porque comprábamos el periódico por el encabezado que tenían. Y una vez vimos uno que decía Tepicrimen. Tepicrimen, güey. Era una cosa fantástica. El crimen obviamente pues había ocurrido en Tepito, ¿no? Entonces, y la foto era así, 3 güeyes volcados de una moto, ¿no? Así todos patas para arriba, güey. No. Son cosas, entonces, son cosas como que te van marcando, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, pero ahí entra también una cuestión que es importantísima, que es el criterio, ¿no? El criterio de quien recibe la información para saber qué hacer con esa información que recibe. Pero ¿con qué se forma el criterio? El criterio se forma con justamente la información previa que estuvo ahí. Cuando no tienes eso, no hay capacidad para escucharlo. De manera que puede estar enfrente, pero si con lo único que te estuviste nutriendo fue justamente a lo mejor, y voy a poner a otro, ¿no? A lo mejor con Broso, justamente tu construcción tampoco va a ser tan compleja, ¿no? Tampoco vas a tener un entramado tan amplio como para poder procesar otro tipo de información. Porque Híjole, justamente yo está... ahí en el punto de Broso, en particular en el punto de Broso es bien interesante. Broso es un... O sea, el señor Víctor Trujillo es un maestro de lo que quieras que haga ese güey. O sea, el doblaje, del periodismo, de la comedia. Yo no lo pongo en duda de nada de eso, ¿no? Pero otra cosa quizás sea aquello que puede ser como el contenido, ¿no? O sea, no, justamente porque hay una cierta intención, ¿no? O sea, a mí se me parece que la información como es puesta ahí, siempre la información tiene una intención. Yo no sé si sea algo... ¿Existirá esta pureza de la información? No creo. ¿Habrá información que no tenga esos tintes de opinión o de... no sé, porque... no, hay muchas formas de redactar, hay muchas formas de leer, hay muchas formas de hablar las cosas. Quizá lo único que a mí se me ocurra sea que fuera como las matemáticas, quizá. Es que estaríamos hablando que entonces toda la información, no sé, porque se me viene la idea a la cabeza de que la información es pura, depende también de quién la escucha. Y depende del criterio, de incluso hasta... No, pero la información antes de la interpretación. Porque el asunto es que si yo vi cómo chocó, cómo atropellaron a un tipo en una moto, ¿no? Pero como yo estaba parado desde este ángulo, hay cosas que no vi, hay cosas de las que no estoy enterado, y que otra persona pudo haber visto de diferente manera, porque estaba del otro lado. Entonces las dos cosas son ciertas.
Sí. Las dos cosas son información, digamos, hasta cierto punto pura, porque no ha pasado por ningún otro proceso de interpretación. No es un chisme todavía en el que yo voy y le cuento algo a alguien y ese alguien va y lo replica, ¿no? Entonces, Ajá. la información como tal es pura, solo que también tiene sus recovecos de ignorancia por Es que- literalmente no saber la información completa. Yo creo Ahora, más quien la bien tiene ahí. toda completa, perdón, creo que lo que hace el medio de comunicación es, tienes a 6 personas rodeando el accidente, todos están viéndolo desde sus ángulos, pero ya cuando tú mezclas esa información, obviamente le vas a dar un tinte, cuando tú dices las cosas le vas a dar un tinte de lo que tú crees, de lo que estás Claro. diciendo. Claro, yo más bien lo que creo es que la información pura está perdida, ¿no? Esa como que no, o sea, el hecho en sí está perdido, porque ya el hecho ya dependió justamente del que lo recibió. O sea, el hecho depende del que percibe y que de alguna manera construye el hecho, ¿no? Porque el hecho en sí mismo, quién sabe qué es, ¿no? O sea, a nivel así como Pero- muy real, el hecho está perdido, ¿no? Pareciera solamente que, O sea, pero, que aquellos que estamos percibiéndolo le vamos dando sentido, que es la paradoja esa tan tremenda de cuando te preguntan, ¿no? Si el árbol cae en medio del bosque, cayó, Ujú. sí, y nadie lo ve, cayó. Sí, sí, sí. O sea, es que lo mismo que es si yo no lo veo, no existe. Si yo no lo sé, no existe, ¿no? pero es que, Sí. Y, pero- cuando, pero es que y lo a su vez mismo que esto decimos de también- la muerte. Cuando dejas de existir como tal, cuando dejan de recordarte, cuando deja de ser vigente esa información que la gente tiene sobre ti, o cuando Pero- se te acaba la vida, ¿no? O sea, es que es demasiado complicado analizarla o querer Demasiada definir. información. Exacto. Cualquier cosa que en ese programa se trata de definir, llegamos siempre a la misma conclusión. A la Es que no, es imposibilidad. imposible tratar de Sí. definir esto como una sola cosa, como que algo sea Ujú. una sola cosa. Sí, De hecho, pensaba precisamente en esa parte de la pureza de la información, con esta paradoja del árbol y también la paradoja del observador, ¿no? Que un medio no puede ser observado de manera natural si se está siendo observado. Entonces, desde Así ahí es, la porque esa información observación no forma es- parte del medio natural. claro. Exacto, y es que desde ahí Claro, no es ninguno de imposibilidad, nosotros pero podemos observar qué es lo que está pasando en China, ¿no? Ni lo que Sí, está y pasando en aunque lo Estados pudiéramos Unidos observar, directamente. probablemente el simple hecho de estarlo observando cambiaría. Ya sesgaría, Así, exacto, claro. el hecho. la Exacto. visión, y es que en ese océano de información, qué es verdad y qué no. Uy, amigo, Yo eso creo es que es tan todavía vasto como mucho para- más complejo. Ese es, No, y yo, hablar y de yo la creo verdad. y yo creo que, la verdad no existe. pero es La verdad. la verdad. Te no digo existe. la Y eso verdad. es absolutamente verdad. Y eso lo que acabo de decir es absolutamente cierto. Cierto, Sí, más ¿no? no verdad. Absolutamente verdadero. Y desniégalo, güey. Desniégalo. O sea, está cabrón, porque nos vamos ¿Tú a qué te vas meter diciendo, en cosas Melissa? mucho más intrincadas, ¿no? Y complicadísimas de desmenuzar en un programa, en dos, en una vida, güey. O sea, cuánta Es el gente lo ha océano, intentado de la por información. toda la vida y jamás lo han logrado, nadie lo ha logrado. No. Yo creo que ni si una persona viviera 3.500 años lograría llegar a un fragmento de verdad, de información. O Y sea, es que no hay sí, nadie que y es que si lo pensamos, o incluso hasta en su exageración, podríamos decir que de verdad todos nosotros somos información, ¿no? O sea, todo Sí, claro, nuestro información nuestro genética, cuerpo, información exacto, eléctrica. está Sí, hecha por de supuesto. información, ¿no? Entonces, Este océano nos puede volver locos. Bueno, nos puede volver, entonces dice. no tenemos problema, ¿no? A lo El mejor lo que problema pueda es que pasar nos es que nos volviera haga acuerdos, acuerdos, güey. Exacto. Pero es que Voy también a tiene esa quedar cuerdo capacidad. después de este viaje, güey. Pero es que también tiene esa capacidad y simple y sencillamente porque es información que puede, ¿no? La cura de la locura, no es la cordura, es la misma locura. El pinche Memo Ríos, güey. No, Chale. Memo Ríos, Está bien pero se chido. queda imbécil, güey. ¿Eh? O sea, yo no sé por qué no estamos trepando a este güey a un escenario. Tú sí estás La cura de desplegando la locura demasiada No es la información. cordura. amigo. Ahorita van unas batallas de rap, güey. No sé, algo así.
Chale, no fue bueno para... Esto fue algo que salió así de repente por toda esta información. Tenía que procesarla y replicarla de alguna manera. Entonces, porque ya me estaba volviendo loco esto, o sea, ¿no? Güey, es que solamente un loco creería O sea, que ya no me lo estoy en está, el ¿no? océano. Solamente un loco diría, me puedo volver loco. Ya estás loco, güey. O sea, ya no hay... Cuando Ya uno no hay llega, marcha atrás, cuando uno güey. cruza el umbral de la locura, solo hay camino hacia adelante, güey. Ya no hay retroceso, güey. Ya no hay camino a la cordura. Se borró por completo. En el primer paso que tuviste en el camino de la locura, el camino de la cordura desapareció, se ¿Y desvaneció sabes qué en pensé? el cosmos. ¿Sabes qué Pero es pensé, que amigo? la cordura... Que ese ¿Qué pasa? primer camino a la locura, quizá es el nacimiento, ¿no? No sé. El inicio Te empiezas a existe, ¿no? confundir desde ahí. Bueno, no sé, yo tampoco sé, no tengo Sí, recuerdos de eso, güey. Pues es que No exactamente, necesitas tener recuerdos de eso. si no hay conciencia, o sea, pero hay conciencia de eso. O sea, Fíjate, neta, ¿qué yo pasa con no esa me acuerdo información? Pues, ¿con cuál información? ¿La que tú recopilas cuando Con estás la que- muy bebé? Cuando hasta eres que muy tienes pequeño, hasta que uso de si- razón? Si se dan cuenta, hay un gran periodo amnésico, ¿no? Uno Sí, recuerda claro. hasta los 4 o 5 años, ¿no? 6 Justo años. ahorita que hablas de recuerdos, ahorita que estás hablando de recuerdos, quiero recordarle a toda la tripulación que nos está viendo en YouTube, que nos está escuchando en Spotify, en Spreaker y en iTunes, que tienen que suscribirse, darle like. Ya no es, por favor, no es, dice, ya tienen que hacerlo, güey. Ahora. No, por favor. No, no Si es por quieren favor. hacerlo. Si quieren hacerlo. No, aunque no quieran, Tripulación, háganlo ya, sin la querer. tripulación está aquí. Háganlo Si sin quieren querer, de hacerlo. mala gana, con jeta, no ¿Cómo? nos importa. Pero que lo hagan. Suscríbanse, denle ahí, píquenle a la campanita Eso, de las eso es notificaciones propaganda, para que eso es- sepan, Eso es y alguna que nos cosa ahí. para comenten. que sepan cuando subimos nuevo contenido. Y sí, comenten todo lo que quieran. Es más, ahí Maestro Mel, sí por pueden favor, desahogarse. No me gusta su pinche programa, ya me suscribí, pero está de la chingada, no sé qué, cállense pendejos. Usen los hashtags, hagan los Pero suyos. no se suscriban. Y suscríbanse, dije. Vamos a jugar el policía bueno y el malo. ¿O cómo está eso? Propaganda. Suscríbase ahora a La Nave de los Locos. Suscríbanse, carnales, suscríbanse. Así que después de haberles recordado todo lo que tienen que hacer, si quieren no le pongan pausa, nada más cuando salgan de la transmisión, de haber escuchado esto, háganlo su tarea y listo, todo bien, listos para la siguiente emisión. Su tarea. Entonces, bueno, Perdón, me pareció... perdón, yo amigo no creo Perdón. que eso sea, no creo que sea pertinente que la tripulación se sienta obligada a hacer algo que no quiere. Esa información, yo aquí no Sí, voy a permitir la censura, ni voy a Tratarlos permitir como la alumnados. coacción. Exactamente, La ¿por qué? coacción. Porque no somos maestros aquí, somos tripulantes. Somos aquí de la tripulación, amigo. No impongas y no dejes tarea, por favor. Qué pinche hueva. Nada más que lo hagan de buena fe, Por gente como tú, de güey. corazón. Que lo hagan de buena fe, de corazón. Mira, eso dice el güey ahorita que no tenemos monetizado el canal, güey. ¿No? Eso dice. Ahorita que no importa si le dan like o no le dan like. Amigo, se Pero atrapan cuando más espérate moscas. que empiece a cobrar, que se cobre un video, güey, así 10 pesos, el güey ya va a querer decir, no, ya, vamos a ahorita hacer una estrategia de captación de seguidores, güey, porque, si no lo sabré, esperemos hasta ese momento y platicamos, güey. No, amigo, Y yo sé entonces que- me parece muy interesante, ¿Cómo ahí también Empiezas está con la tu mensaje información? subliminal. Sí, sí. ¿han visto la serie de The Middle? No, nunca la he visto. Es algo así como El Malcolm Chafa, ¿no? y algo así como medio los Simpson y como es muy buena, a mí me parece muy graciosa, no me parece mejor que Malcolm jamás en la vida, Sería muy difícil. pero es muy graciosa. Tiene un morrito que tiene como, o sea, no, la verdad es que no me atrevería a dar un diagnóstico porque no sé bien qué es lo que el morro tiene, pero es un morrito especial, vamos a decir. Y entonces el güey es muy inteligente, es sumamente inteligente. Y el güey se la pasa leyendo, es como el niño genio de la familia, ¿no? Se la pasa leyendo así filosofía y cosas así súper raras, ¿no? De historia de las intervenciones bélicas del... algo bien raro, ¿no? Y los papás viendo tele, es como Matilda un poco, ¿no? El niño. Ajá. Pero sí se nota que tiene alguna situación, ¿no? No sé bien cuál Medio sea. extraña, ¿no? Ajá. Sí, claro. Y entonces de repente está hablando, güey, y no he cachado todavía en qué momentos es cuando lo hace. O sea, que cuando dice qué cosas es cuando lo hace, pero de repente repite la última palabra, así como para él, pero susurrándolo en voz alta. O sea, no en su cabeza, sino como que hace esto, güey.
Entonces se cuenta, dice, no, yo lo que necesito es información. Información. Por ejemplo, los tamales oaxaqueños, ¿no? También son esa es otra buena forma de obtener De información. informar. ¿Sí? ¿No? De la banda que pasa por afuera ofreciendo cosas. Y seguramente De hecho, varios de ustedes se les va a antojar, ¿no? Ahorita voy a ir a pedir sponsor, ¿no? La neta. Aquí podrías estar anunciando los tamales oaxaqueños, pero no lo estás haciendo por güey, ¿no? Exacto. Inviertan. Inviertan A bien todos su los dinero. comerciantes, más bien a toda la gente que tenga contacto con comerciantes, con marcas, Con los de la ¿no? basura, ¿no? Con los de la basura, con los ropavejeros, ¿no? Con los ropavejeros. ¿sí? Ya vamos a llegar al momento en el que va a haber tu ropavejero favorito, ¿no? No, yo a ese güey no le doy ni así, pero ni un alfiler, güey. Y con el otro es así, no, espero un mes hasta que pase el otro ropavejero porque ese güey se lleva las cosas que, no sé, de alguna forma tienes como tus preferidos, ¿no? En todo, en absolutamente todo tienes como tus preferencias de algo. Y muchos somos juzgados por nuestras preferencias de muchas cosas, ¿no? Ricardo, por ejemplo, le ha tocado los días del orgullo, ¿no? Y esas cosas, que se le juzgue por sus preferencias. Ya lo dijiste hace rato, güey, ya, o sea, ya lo confesaste. A ver, pero toda esta información, ¿para qué era? Yo nada más di pues, que... Ya no entiendo, o sea, esa es información de más. Sí, ahorita, por ejemplo, dices, sí, y yo pensé, eso, Lo busqué. pensé en los sistemas así como, no sé si esto que voy a decir es correcto, pero pensé como en los sistemas un poco jurídicos, ¿no? Donde se dice, Ajá. todo lo que se diga, todo lo que usted diga podrá ser utilizado en su contra, ¿no? Claro. Sí. Y ¿Qué ahí, con yo toda lo he esa escuchado información? también, no sé si sea una mala traducción, pero lo he escuchado decir, todo lo que usted diga puede ser y será Y será, usado en su... y será, Y yo así sí como lo dicen madres, así. güey, o sea, la posibilidad súper de dejar un amenazante. espacio. Eso es súper amenazante. Y obviamente otro manejo de información. Y ahí Otro manejo de información son las leyes. pero queda muy claro ahí cómo uno queda esclavo como a lo que dice, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Es que que, tú eres esclavo, cuando te dicen algo y eso te esclaviza, no eres esclavo de lo que te dicen, sino esclavo de lo que tú entiendes de lo que te están diciendo, ¿no? Sí. Porque en realidad ahí, Pero o sea, regresamos me parece a la bastante claro el interpretación. mensaje, justo el mensaje amenazante de puede ser y será usado en su contra, Sí. pero tú sabes que tienes derechos y sabes que eso de cierta manera se puede todavía como pelear, ¿no? Esa parte. Pero ya el simple hecho de que te estén amenazando de esa forma en alguien que sabes que tiene poder, ya te aterra, ¿no? Ya te aterra, es como, aunque a lo mejor no haya sido ese el propósito de la información, sino nada más que te callaras el hocico, pero en ti genera un Causa montón de efectos. cosas, sí, no, y muchos, Claro. muchos efectos, hasta físicos Y uno, demás. y uno de tengo la ellos es, sensación- por supuesto, la censura, ¿no? De la que también ya en algún Tengo la momento sensación de pasamos que- por ahí. De que realmente estamos dando círculos aquí en este mar, en este océano, porque regresamos a lo mismo, la situación, y lo mismo con el sistema jurídico, es la interpretación de las palabras contra los hechos, y es la información que das contra la información que tienen para dilucidar si un hecho es correcto o incorrecto. Obviamente está sujeto a estos mecanismos de poder que son los que manejan la información, interpretan la información y por supuesto son los que dictan un veredicto, los que dicen la verdad. Yo creo que ahí hay mucha situación de la verdad, que cuando tú dijiste no hay verdad absoluta, más allá del manejo es que cuál es la verdad que se nos está dando a todos con la información que está ahí y que no tomamos, que obviamente solamente podemos, o más bien, mucha gente, porque sería una barbaridad generalizar, pero la mayoría de las personas obtenemos información por medios varios, pero eso dicta que esa información sea la verdad, o quién dijo que la verdad está en esa información. Más allá de centrarnos en el punto de si es peligroso saber o no saber, si es importante qué tenemos que saber. Yo creo que hay muchas cosas que, incluso la información que manejamos vía, no sé, lo hablamos, no sé si lo tocamos en la cuestión de junta, o en alguna junta, la cuestión de la intimidad.
y de esa información que tú das hacia un medio que es de más información, como redes sociales, como medios de comunicación, como lo que sea, esa información que tú das, si es verídica o no, depende de muchos otros factores. Entonces, si en todo este mar de información estamos sujetos a que alguien o algo nos diga qué es la verdad o qué información debemos y tenemos que recibir o podemos recibir, ¿habrá una salida de todo eso? Que no sea obviamente la desinformación. Que no sé la desinformación. Yo creo que acabas de hacer como 74 preguntas en en un minuto, güey. O sea, sí te pasaste un poco de lanza, güey. ¿A qué se nos dedicamos? O sea, sí, pero por dar chance de responder una por una, güey, ¿no? No seas maldito, ¿no? Porque de repente es como... Entonces lo que yo me pregunto es si después de todo esto existirá tal cosa, porque si no existe tal... Ok, pues entonces, tú dinos, güey. ¿Cuál es la primera pregunta? Es que te fuiste hacia la verdad. Si podemos salir de este control de la información. Yo creo que... Y es que este mismo cabrón. control de la información, como tú te refieres a él, tampoco sabes si esa es la verdad, güey. A lo mejor no es cierto. A lo mejor... Entonces ya la validez de la información, que es muy diferente a la verdad, ¿no? La validez de la información sí la dictan ciertos poderes, ¿no? Pero también tu conciencia y también tu entendimiento, me cagan los infinitivos usados como sustantivos, güey, de verdad, y lo hago. Entonces, eso es cuando más me molestan cuando yo lo hago. Es que eso odio, güey, voy a decirte mi sentir, güey. Mi sentir, güey. No, me revienta el hígado de una manera. No, pero pues finalmente tú estás expresando tu pensar, güey. Es tu pensar, sí, amigo, no puedo, güey, no puedo con eso. Entonces, una vez que ya hablé de mi no con eso, güey, decía que la veracidad de la información depende mucho de lo que tú creas, ¿no? A pesar de que alguien te esté diciendo es que esto es la verdad, si le crees y punto, ¿no? Pues lo que ya decíamos de las figuras de autoridad, etcétera, ¿no? Estás marcado de cierta manera o educado para creerle a ciertas personas, empezando por pues, las primeras figuras de autoridad que tiene alguien, pues que son sus papás, ¿no? La persona que lo cría, etcétera. Entonces, cuando alguien de esas personas te dice, esto es la verdad, tú lo crees, y te sientes obligado a creerlo, y eventualmente ya ni siquiera se da esa obligación, ya eres como una especie de autómata que cree porque cree y ya. Lo que les contaba del post, lo que me pasó en Facebook con este compa, que eso justamente, si un veterinario te dice, oye, es que tu perro tiene esto, dale esta medicina, pues tú dices, este güey estudió, yo le voy a creer porque él ante mí es una autoridad en la materia de la que está hablando, ¿no? Entonces yo le voy a creer ciegamente. Resulta que el güey está pendejo, güey, te mata a tu mascota por creerle, ¿no? Entonces, nada en realidad es de cierta manera posible de saber o de comprender a tal nivel de si uno decide que es verdad o no. Creo que por eso yo lo que yo me refería con la verdad no existe, porque a ver, demuestra, la verdad es, hasta ahora, no, hasta donde yo tengo entendido, qué horrible tema, es lo que me consta, ¿no? Lo que a mí me consta. Si a mí me dicen que cuando avientas una pelota al suelo rebota, decir no es cierto, güey, hasta que yo vea que sí, ¿no? Y si alguna figura de autoridad me dijo no es cierto que rebotan, yo le creo, ¿no? Pero si un día veo una pelota rebotando, voy a decir, chinga. Entonces ahí te das cuenta que las personas se equivocan, ahí te das cuenta que la gente que te está enseñando tampoco sabe todo, y entonces es cuando yo creo que tú intentas responder también las cosas por ti mismo, ¿no? Pero hay veces que ese mecanismo como que no llega o está, no sé si roto, descompuesto, desalineado o simplemente desactivado, y la gente cree ciegamente lo que se le dice. Y yo creo que esta condición de no cuestionar es lo que nos lleva a obedecer, ¿no? A obedecer ciegamente, ¿no? Porque eso es lo que hacemos con muchas cosas, ¿no? Ahora que no puedo evitar tocar el tema de lo que está vigente ahora, es la pandemia de COVID-19, y cuánta gente hizo caso inmediatamente, ¿no? Guárdense en su casa, usen cubrebocas, mantengan la sana distancia, desinfecten, lávense las manos.
todas las primeras especificaciones que se dieron y la gente dijo, sí, se guardó en su casa, hizo todo lo que el protocolo dictaba, ¿no? Y lo seguimos haciendo muchos, ¿no? Y otra gente dijo, no, eso no es cierto, güey. ¿No? Esa gente se está atreviendo a desafiar la información. Uy, y en realidad, o sea, nada te dice que es cierto que existe, nada te dice que es cierto que no. Y lo más, digamos, comprobable, o lo que más lejos llega en el proceso de comprobación es que la gente se está muriendo, ¿no? Sí. Y entonces cuando tú ves esa evidencia dices, bueno, esta es la verdad y esta información que estas personas me están dando Corresponde. es veraz. Pero ¿qué pasa si son el médico que mata a tu mascota por inyectarle alguna otra pendejada, güey? ¿No? O sea, siempre existe esa duda, o debería de existir esa duda. Todos seríamos mucho más felices si no cuestionáramos nada de lo que nos dicen. Si esa información que nos llega la procesamos y la repetimos tal cual se nos dio, sería la vida mucho más fácil, lo que decíamos del hombre en masa, ¿no? Del hombre producido en serie, ¿no? Ujú. Es que, mira, ya aquí hay una situación. Si la gente se quiere cuestionar o no a sí mismo la información que se les da, que tanto puede depender de muchos factores como incluso la propia educación que se le impuso, que se le dio o que él adquirió, de la manera en la que mejor se le pudo haber dado. ¿Qué sucede, por ejemplo, con este desacato? Que incluso hasta la misma gente no es que plante la duda con la información que pone, sino la misma gente lo replica como un rumor. ¿En qué tanto el rumor se vuelve información verídica? Y es que cuando Estoy diciendo que no se vuelve verídica, esa es la primera pregunta, es ¿cuándo la información es verídica, güey? Cuando- Deja tú eso. El rumor es información desde que nace, desde que se forma en los labios de alguien, güey. Ahí ya es información que está corriendo desde el emisor hasta el receptor. Pero ya cuestionar la veracidad de algo y luego de un rumor, es que es complicadísimo saber cuándo la verdad es la verdad. Por eso yo decía que la verdad es que la verdad no existe. Sí, hay una condición ahí muy rara con la verdad. Sí, porque para mí puede ser verdad porque lo vi, pero para ti no. Justo, la paradoja del árbol, ¿no? Sí. Ahí está, o sea, si yo te digo, oye, güey, ¿qué crees que vi esto, güey? Nah, no es cierto, ¿no? Y hay cosas que no crees, ¿no? Y entonces, para ti no Claro. son verdad, pero este güey está completamente convencido. Yo tengo muchas cosas ahorita en la cabeza, ¿no? Mientras que estaba escuchando lo que estaban diciendo, y yo estaba pensando, ¿no? Que ¿por qué será que la información, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando éramos más pequeños, o bueno, más bien pequeños, Más nos jóvenes, ¿no? Éramos más más jóvenes, niños. éramos más niños, unos chicuelos. No sé si ustedes alguna vez les dijeron que esta idea de que la información es poder, ¿no? Esta idea de que en la medida en que tienes información, tienes cierta cosas de privilegios, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de ser educado es un privilegio sobre todas las clases que no están siendo educadas, ¿no? Porque tienes cierta información. Entonces, es como muy interesante cómo a través de esa información que se nos va como introduciendo, pareciera que nos vamos sofisticando, ¿no? Nos vamos como que formando. Y ahí es cuando yo hace ratito decía, no es lo mismo la fuente de donde uno recibe la información. Creo que sí hay como muchas variaciones, y no en un sentido propiamente como negativo, ¿no? O de que uno sea mejor que el otro, sino quizá como incluso de lo nutrido, ¿no? Yo lo veo mucho en el caso de la escuela, cuando estamos dando nosotros materias, la gran mayoría de nosotros no conocemos en profundidad a los autores, porque como nosotros nos formamos, fue con manuales, o sea, fue con gente que se dedicó a leer al autor, y que entonces dio una opinión de ese autor, y a través de esa opinión entonces empiezan a dar las clases por ejemplo, del psicoanálisis, ¿no? O las clases del humanismo, o las clases de lo cognitivo-conductual, pero nunca se lee a los autores, ¿no? O sea, el autor pareciera ser que ya
quedó como relegado porque lo que se necesita es lo práctico y rápido que podría tener el manual. Y creo que la información que recibimos en general es de ese tipo, ¿no? Nuestros comentaristas son como, digamos, las versiones de los que leen, a los que leen, a los que leen, a los que leen, a los que están construyendo de verdad lo que está pasando, ¿no? Pero en la medida en que estamos despegados de las fuentes primarias, entonces no podemos tener lecturas complejas y posibles de lo que está sucediendo, ¿no? Porque no tenemos la información. Nuestra información es pequeña, ¿no? Es como más sesgada, porque no se va a la fuente, ¿no? Yo lo veo que pasa mucho. Viene de un proceso de años y años y años de simplificación del conocimiento, ¿no? Porque si tú estudias a un autor, y vas a leer, aunque lo estudies a él, digamos, ¿no? Tú vas a leer sus conclusiones, no su proceso, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes que pasar por el mismo proceso que pasó el autor para poder escribir lo que escribió. A ti te va a tomar también toda la vida. Y van a saber exactamente las mismas cosas, ¿no? Van a pasar a lo mejor por el mismo proceso a que si tú lo estudias lo ya concluido de ese autor y te dedicas después de eso o durante a aprender también otra cosa, ¿no? Y entonces por eso es que necesitamos tal vez esta simplificación de la información para que el proceso sea más rápido y podamos acceder a nuevo conocimiento, a nueva información. Y también la obsolescencia de la información se da por este mismo hecho, ¿no? Porque conocimientos nuevos van desacreditando o van desechando conocimientos previos, ¿no? Pero incluso yo creo que solamente esta función de replicar la misma información que se adquiere es algo muy común, pero las situaciones, por ejemplo, hace poquito me preguntaron, oye, un autor actual en psicoanálisis, y yo dije, madres, ¿no? O sea, hice así como un recopilatorio de los ¿Madres autores es un autor? que conocía. Sí, madres, léelo, eso es muy bueno, ¿no? Francés, ¿no? Sí, Philippe tuve un... Se pronuncia Madre, pero aquí Felipe Madres, güey. Para la banda es madre, ¿no? Así lo traduciría Universal Stereo. Entonces, yo no tengo esa información, yo no poseo esa información, por lo tanto yo no puedo hablar como de esa parte actual, pero esto yo lo veo como docente nosotros somos replicantes de esa información o de esa simplificación de la información para una optimización de procesos en todo este sistema. Eso es lo que iba a preguntar, ¿para qué es eso? Exactamente, o sea, simplemente es como para alimentar al sistema con seres que replican esa información o que realmente se hace una conciencia de la información que se les brinda y que también ellos adquieren más información, no solamente por lo que se les dice o lo que les dice el profesor, ¿no? Yo insto a los alumnos a decir, no sé, léelo. Yo hace ratito estaba pensando en un autor, yo no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, que se llama, su apellido es Bernays o una cosa así, no sé bien cómo se pronuncia, es como Barnais es el que es prácticamente como que el creador de las relaciones públicas. Y este cuate, que era sobrino de Freud, okay. él justamente habla de la propaganda y tiene un libro que se llama Propaganda. Voy a ver si puedo subir algún fragmento. ¿Y de qué habla? Porque dice cosas muy interesantes acerca de cómo habría que tener manipulación sobre las masas para beneficio de la misma democracia, ¿no? Entonces es un juego de palabras muy interesante, porque aparte él es como una pieza al parecer muy importante para el desarrollo de ciertas campañas y crecimiento ahí de algunos situaciones en Estados Unidos, ¿no? Con algunos empresarios y hasta con presidentes estuvo ahí como interacción, pensando en cómo poder manipular y cómo poder mover, pero en beneficio, digamos, como en positivo, ¿no? Así como él se daba cuenta de que la propaganda podía servir para tratar de cimentar como un régimen maligno, también podría, según él, ayudar a tener como un buen control de la sociedad, ¿no? Para un bienestar. Y eso es lo que él quería implementar, ¿no? Entonces, ese es básicamente... ¿Un programa de solidaridad como Salinas?
eso es básicamente lo que empieza a hacer Estados Unidos. Estados Unidos a partir de 1930 ya, a lo mejor, ¿no? Entonces es una cosa ahí como muy, muy, muy interesante, porque está relacionada hasta con Freud y con cosas muy manipular raras. a la Y es que masa yo para creo algo que- chido. O sea, pero a ver. Ya el simple hecho de decir manipular, bueno, es que ni siquiera dijo manipular, nomás control, ¿no? Así a lo mejor No, pero no, sí lo dice así literal, No. manipular, la manipulación. manipulación de la... O sea, es que La ya manipulación pensar en de la eso, o masa. sea, cuando alguien te dice, mira, sí voy a robar un banco, güey, pero va a ser para algo chido, güey. No, o sea, dices, no mames, o sea, no, güey, no. Creo que ya Esa era la pregunta. es una violación O sea, la pregunta es- al ser humano, güey, o sea... Pero fíjate cómo está anclado como justamente en la democracia, ¿no? O sea, para que la democracia funcione, sería muy interesante leerlo a él, ¿eh? A mí, yo lo empecé ahorita a leer y porque dije, ay, eso me llamó la atención para el programa, y creo que sería muy interesante dedicarle como un poquito más ahí como de darle un vistazo, ¿no? Porque parece que él propone, pues que Y Dios estamos... dispone, ¿no? Pues que estamos, de alguna manera, el pueblo ha ido ganando como cada vez más terreno, ¿no? O sea, las grandes masas han ido agarrando un poco más de terreno. ¿El Y ya- populismo? Ya el poder ya no está centrado en los reyes, sino que justamente Híjole, güey. ha ido bajando, ¿no? Entonces dice, Yo creo que dependiendo de dónde, o sea, en dónde está, de dónde estás hablando, güey, ¿no? En dónde y Es que cuándo solamente estás cambia. hablando. él Porque- está en Estados Unidos en 1920 y tantos. Ok, yo creo que a lo mejor en ese momento parecía por las libertades que se estaban logrando, ¿no? Por todas estas cadenas que se estaban rompiendo en general, ¿no? O sea, Sí. de conocimiento, de información justamente, iba tanto en progreso porque los pasos eran demasiado largos, ¿no? O sea, pasos que se daban de no sabemos esto, de repente, boom, tenemos máquinas de producción de tal cosa, en fin, o sea, había muchísimo que se pensaba que se podía alcanzar lo que se estaba logrando, ¿no? Y ahora, al menos yo centrado en esta situación y hasta en Estados Unidos, ¿no? El presidente firma un decreto y se acabó, güey. Es que, o sea... Y tú puedes saber muchas cosas, y tú puedes creer que el pueblo, y pueden ser millones de habitantes, pero si ese güey firma un decreto, se jodió. Se jodió. Pero güey. Es es Y que te demuestra el quién poder- tiene el poder. Me Claro. recordó, Lo- todo este programa, perdón, se me va a ir otra vez la idea, Godín, y aquí quiero hacer referencia, no recuerdo si tú, Mel, pero yo sé que Ricardito aquí es fan from hell como yo, y puedo sentirme orgulloso de decir que fue por mi culpa, ok. que me recuerda mucho a una escena de Game of Thrones, donde Littlefinger está intentando amenazar a Cersei, ¿no? Y entonces, porque él tiene información, ¿no? Entonces le dice, knowledge is power. Justo, el conocimiento es poder. Y entonces ella hace un ademán, no recuerdo si chasquea, no recuerdo qué hace. Y 6 de los soldados llegan y le ponen las espadas aquí en el cuello a Littlefinger y le dice, power is power. Punto, güey. O sea, nada más contundente que eso. Y eso es justamente el asunto, ¿no? Que aquí hay quien tiene ese poder absoluto del poder bélico, económico, tecnológico, etcétera, y a la vez, por tener todos esos, o más bien, esa es la consecuencia de haber tenido también los otros, ¿no? El dominio de la Claro. información. Entonces, si tienes esa información y tienes ese poder, güey, ¿quién te puede tumbar, güey? Nadie. Claro. Nadie. Entonces, Simplemente cuántos departamentos de información tiene Estados Unidos, ¿no? claro. Porque, Un chingo. en conclusión, Aquí tenemos creo el que rincón es- del vago, güey, ¿no? No, en conclusión, nada es verdad. Dúdenlo todo a la chingada ya, o sea, duden ¿Y tú crees que toda eso que mi acabas de decir es verdad? información. Mira, yo no sé si es verdad o no, pero dúdenlo de todo, ¿no? O sea, dudo de la verdad que acabo de decir. No sé Creo si es que esa verdad, es la mejor. pero duden, es- duden, amigos, duden, Eso es lo mejor que tripulación. puede hacer un Duden, pinche sí. ser humano, güey. Sí, Tu chamba verdad. es cuestionar todo lo que venga, güey. No tienes otra cosa que hacer, güey. Si aceptas la vida es muy aburrida, si obedeces la vida es muy aburrida. Cuestiona, Pero ojo, cuestiona, y si eso que te pero están que diciendo que hagas, después de cuestionarlo te convence, entonces hazlo. Pero, No, pero- si tú eres un autómata de la obediencia, está muy cabrón. Yo Eso creo, está yo cabrón. creo que sí hay que dudarlo, pero también hay que buscar información. Y hay que Por conocer, eso. y hay que aprender, y hay que, o sea, y entre más conozcas, más dudas, y que eso crezca, y que crezca todo el conocimiento, no solamente se queden en dudar, porque si no, pues
está cabrón que nada más pregunten de todo y... ¿Notas cómo eso se volvió un coaching, güey? Le estamos hablando a alguien de hacer cosas, ¿no? Finalmente, hagan esto, ¿no? Hagan esto. Nos estamos dando ahí. ¿A qué en no era esta para eso, información, ¿A qué no este capítulo güey. quedamos que era eso? No ha caído el cheque Sigue Morelia, habiendo, güey, entonces no. ¿cómo sigue habiendo sesgo, no? O sea, como Claro, a fuerza uno ahí siempre lo la habrá. información, ¿no? Ahí está. Sí, y Ah, en este sí, caso qué no bonito. estamos vendiendo nada, simplemente es quiero que pienses como yo. Qué pedo, ¿no? Y no lo podemos evitar. No lo sí. podemos evitar, así que a todos nuestros alumnos que andan por ahí les pedimos una sincera disculpa si algún día empiezan a pensar como nosotros y acaban en un barco con otros locos De ahí este a la tipo. deriva. Sí. De este tipo, de cualquier tipo. En el mar Entonces, de la ya. información y la ignorancia. Así es, así es. Y a todos aquellos que nos están escuchando, justamente de ellos estamos hablando. Queremos recordarles que sigan nuestras redes sociales. Estamos como La Nave de los Locos Radio en Spotify, YouTube, Spreaker y iTunes. En YouTube denle like al video si les gustó. Si no les gustó, denle like de mala gana. Suscríbanse, toquen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando subamos nuevo contenido. Y se despide de ustedes Jesús Betancourt en cubierta. Aquí Pues Ricardo como Villanueva heroico. despidiéndose. No mames, es neta. Perdón. Desde aquí Ricardo Villanueva, dúdenlo todo, amiguitos y tripulantes, y adiós. Y pues de este lado, Mel Ortiz. Que pasen muy bonita mañana, tarde o noche. ¡Ya cállense, pendejos! Ya cállate. Parejo. Bueno, chao.